Buena gente, hoy vamos a hablar sobre algunos detonantes que tienen que ver con las relaciones de pareja y este es un tema bastante nuevo en el podcast, pero que nos interesa bastante porque tiene esa curiosidad en las personas, porque hay muchas personas que han vivido diferentes casos, diferentes formas de cómo sobrellevar estas relaciones de pareja. Y tenemos a un invitado que es Marlon Regalado. ¿Qué tal, Marlon? ¿Cómo estamos? Bien, bien, Onan, muchas gracias otra vez aquí de nuevo con vos. Te agradezco por invitarme. Y bien, como lo has dicho, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de los detonantes que hay para la inseguridad o que crean inseguridad en una relación de pareja. Y este ¿Verdad? tema es bastante controversial por eso. Bastante controvertido porque yo creo que en la mayoría, y nos incluimos nosotros, yo creo que ya hemos vivido este tipo de situaciones o nos ha tocado que vivir, porque son cosas pues que no decidís que pasen, sino que simple y sencillamente se dan en una relación. Pues. Pero para entrar ya directo al grano, el teléfono y las redes sociales son uno de los detonantes por los cuales muchas personas tienen conflictos. Yo consideraría que uno de los detonantes son los teléfonos, ¿verdad? Y con los teléfonos entran muchas cosas, pues, porque dentro de los teléfonos están las redes sociales como lo es WhatsApp, como lo son Facebook, Instagram, etc. Entonces vamos a hablar de forma general en las redes sociales. El teléfono, empezando por el teléfono, ¿verdad? Entonces vamos a decir que el teléfono es un accesorio, un objeto que vos llevas a donde sea que vas. O sea, si al baño vas, ahí llevas tu teléfono. Si a comer vas, ahí llevas tu teléfono. Entonces, no es que esa acción como tal de inicio te cree una inseguridad, sino que tienen que pasar algunas cosas para que se pueda o se cree algo en tu cabeza o en la cabeza de las personas para que pueda pensar o que pueda llegar a pensar, ¿verdad? De que en realidad hay algo. Máxime cuando hay algún antecedente, ¿verdad? De algo, haya pasado algo, entonces ya tu cabeza o tu mente empieza a maquinar cosas, a crear escenarios que probablemente pues ni existen, ¿no? Pero una de las cosas que vos podrías crear o que te podría crear inseguridad sería poner el teléfono boca abajo. Por ejemplo. O sería algo muy tóxico, algo muy excesivo de parte tuya. Yo no lo consideraría excesivo ni tóxico, pero sí es raro, por ejemplo, que si estás con tu pareja, llegue y ponga su teléfono boca abajo. O sea, es raro. No te digo que ese sea un rasgo tóxico de la otra persona, pero que con esa acción ya esté como diciéndote a vos o dándote un indicio de que hay algo raro ahí o que alguien con alguien más está hablando, etcétera. No, ¿verdad? No quiere decir eso. Pero es una acción que te da un indicio, ¿verdad? Ahí puede llegar a empezar. ¿Por qué? Porque como puede estar pasando, también no puede estar pasando. Y como yo lo mencioné anteriormente, son escenarios, ¿verdad? Que uno se crea o que alguien se puede crear. Pero hay dos extremos también, porque está el extremo en el que vos simplemente le das vuelta al teléfono, lo girás o lo pones en vibrador muchas veces cuando estás con tu pareja o en el caso de una tercera persona que esté con su pareja. Pero también está el extremo en el que le da las contraseñas del teléfono, de las redes sociales. Y en ese punto, ¿qué opinas? Bien. Mira, empecemos por el hecho de alguien llega y estás en pareja y pone su teléfono boca abajo. Como yo lo mencioné, o sea, no quiere decir que eso ya es que te esté ocultando algo. Pero si existe un antecedente ya de algo, entonces vos ya empezás a imaginar. Puede ser que esta persona, pues sí, en efecto está hablando con alguien más. Yo te mencionaba, hay gente que va con el teléfono a todo lugar, ¿verdad? No lo deja cerca tuyo porque, pues, sabrás, ¿verdad? No sabrás. Ahora entremos en lo de las redes sociales. Las redes sociales nos han ayudado muchísimo, porque las redes sociales, tanto como el teléfono, pues nos han acercado a aquellas personas que están lejos, pero nosotros tal vez lo del teléfono y las redes no las hemos sabido manejar bien, porque alejamos al que está cerca de nosotros y acercamos al que está lejos. Pero hay varias personas que se han conocido por redes sociales. Claro, yo creo que la mayoría, las redes sociales son las que han funcionado para eso. No es como antes, pues, que no existía. ¿Y cómo tenías el contacto? ¿Te le acercabas a esa persona, le hablabas, te la encontrabas en algún lugar, la invitabas a un café? Ahora no. Ahora las relaciones o las personas pueden llegarse a conocer por medio de Instagram, hay aplicaciones que son específicas para las citas, como Tinder, por ejemplo, ¿verdad? Instagram, Facebook, o sea,
son las formas o los medios por los cuales las parejas se conocen. Entonces, vengo yo y conocí a mi pareja, por ejemplo, por Instagram, por Facebook. Entonces, ¿qué pasa? O sea, existe la posibilidad, si aquella persona no es leal y no es fiel y no es comprometida, de que probablemente por esa misma red social pueda conocer a alguien más. Pero para vos no es un indicio de que algo anda mal desde el momento que conoces a una persona por redes sociales. Yo pienso que no, fíjate. Pienso que no porque yo yo tengo amigos que se han conocido por medio de redes sociales y su relación pues han funcionado bien. Hasta el momento que yo tengo conocimiento han funcionado bien. Incluso parejas que se han conocido por redes sociales y que están lejos, pues están en lugares diferentes, ¿verdad? Es decir, la distancia. Entonces, puede ser que funcione, o sea, hay gente que sí funciona, pero no es para todos. Y las no parejas que son discretas o que mantienen su privacidad, porque el hecho de que nosotros hablemos de este tema de redes sociales con algunas inseguridades en las parejas, tiene que ver mucho con ese detalle de que las redes sociales se prestan para que vos desconfíes o también para que conozcas a otras personas, pero hay personas que son discretas y no quieren publicar nada, pero está la parte del qué dirán. Porque, vaya, vos subís una foto con tu pareja y todo bien. Y estás pendiente y estás consciente de que todas las personas, tu círculo de amigos, va a estar también viendo la foto. Pero, ¿qué pasaría si esa persona que es tu pareja sube fotos con otra persona y es constante? O sea, las redes también se prestan para eso, para el qué dirán. Se prestan para el qué dirán. Pero me preguntaste algo al inicio, por ejemplo, lo de compartir las contraseñas. O no compartir las contraseñas, sino que uno de los dos en la relación diga, quiero tener la contraseña de tu Instagram, de tu cuenta de Instagram. Ahí entramos en un plano de invadir la privacidad de la persona, porque si bien es cierto, yo considero que ese ya sería un rasgo tóxico, ¿verdad? Ya es un rasgo tóxico porque estás invadiendo la privacidad de la otra persona. Aunque sea pareja tuya. Aunque sea pareja tuya, no tenés por qué, es mi opinión muy personal, no tenés por qué pedirle la contraseña de sus redes sociales a tu pareja. En el ámbito en el que yo me desenvuelvo, en el derecho, por ejemplo, pedirle la contraseña a tu pareja de sus redes sociales, eso es invadir la privacidad, eso es un control de acciones y eso es violencia doméstica, ¿verdad? Controlar las acciones, pedirle la contraseña a tu pareja es querer controlar con quién habla, ¿verdad? ¿Qué hace en las redes sociales? ¿Qué es lo que ve? ¿A quién le da un like? ¿A quién le comenta? Entonces, eso es controlar la acción del otro. Y eso aplica para hombres y mujeres. Tanto para hombre como para mujer, porque es por ejemplo, la ley contra la violencia doméstica se llama ley contra la violencia doméstica. Pero ¿verdad? ¿Qué sentido tiene entonces estar con una persona que vas a estar desconfiando? O el noviazgo y la parte amorosa tiene que ver mucho con ese, o sea, es parte de entonces. Sí, mira, la verdad que volviendo a las inseguridades, el hecho de que una persona, por ejemplo, utilice su teléfono cuando está con vos y inmediatamente lo guarda. Está con vos, se va para el baño, se lleva su teléfono y a veces, digamos, no tiene uno, tiene dos teléfonos. Ponele, imagínate, agregado a ello, dos teléfonos. Se va para donde sea, a donde sea que vayan, con los dos teléfonos, está hablando con alguien, etcétera. Puede ser algo de trabajo, puede ser algo familiar. Se lo lleva. Vos podés preguntarle, ¿verdad? Vos podés preguntarle, porque la comunicación es vital en una relación, tanto de pareja, tanto laboral, etc. La comunicación es primordial. Y eso es algo que yo aprendí en experiencias pasadas, pues porque yo no tenía eso, no compartía. Entonces, pero puedes preguntar. Pero ¿qué pasa cuando vos querés preguntar, cuando vos decís y comunicas aquello que te molesta? Y no recibís una respuesta idónea o no recibís una respuesta coherente y lógica. Entonces ahí empiezan más inseguridades. Ahí es donde empieza la inseguridad. Entonces vos decís, o sea, aquí hay algo. En realidad hay algo. Entonces decís, me oculta algo. Y cuando no abordás el tema en el momento, creo que se va haciendo más grande cada vez porque no solo va a pasar una vez, sino que vos quedás con la inseguridad y llegas al punto o llega al punto donde muchas personas se acostumbran a esa situación, de que saben de que muchas veces hasta les son infiel, pero ellas siguen y aún así se acostumbran a esa situación, pero ya forman parte de un ciclo entonces. Se vuelve parte de un ciclo. Consideraría yo que se vuelve parte de un ciclo porque aún a sabiendas, ¿verdad? de lo que pasa, únicamente lo quiere ignorar. ¿Por qué? Por el hecho de estar cerca, por el hecho de no crear conflicto en la pareja, por el hecho de únicamente estar bien.
¿verdad? Pero al final quien se daña es uno mismo, pues, o sea, es la persona que no comunica aquello. Y vos lo mencionaste, o sea, la persona que va guardando todo, que no lo comunica, que no lo habla, entonces lo va guardando y explota. Todas las relaciones, generalizo porque, bueno, en su mayoría de las relaciones hay discusiones, ¿verdad? Hay discusiones y como no todos comunican, hay unos que explotan y sacan todo al mismo tiempo. Entonces ahí es donde viene eso. Pero hablando de las inseguridades, el teléfono te crea una inseguridad. Porque yo, por ejemplo, estoy en una relación, yo puedo bajar mi teléfono perfectamente, si alguien me llama, alguien me escribe y me lo pueden ver, yo no te digo, no tengo ningún problema, porque pues no hay nada que ocultar. Ahí es el detalle. Si no tenés nada que ocultar, entonces, ¿cuál es el problema? El problema o el hecho de estar escondiendo tu teléfono, lo del teléfono. Entonces, si no hay nada que ocultar, todo bien. Pero también influye, aparte de la comunicación, también la forma en la cómo te entendés con tu pareja, porque si vos le explicas las cosas como son y ella acepta, también es parte de la violencia que en algún momento se pueda crear, porque si ella aceptó desde el inicio y las cosas siguen dándose así, ya cuando ella se quiere arrepentir, creo que ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde, ya puede ser demasiado tarde. Entonces, por eso lo mejor es en las relaciones platicar, hablar las cosas, ¿verdad? De un inicio y que seas consciente a qué vas a una relación, ¿verdad? Hay señales para todo. Ese tipo de inseguridades que se crean son inseguridades que te dañan mentalmente, podría decirlo yo, o sea, porque te va creando aquello, pues aquella inseguridad y al final, bueno, terminaste, quedaste bien, quedaste mal, tuviste otra pareja y sí, tenías aquello, ¿verdad? Pensando en aquello porque ya tuviste una experiencia anterior. Entonces eso te va generando un daño, te va generando un antecedente, te genera todo eso y desencadena muchas otras cosas. Pero hay personas también que han sufrido bastantes como situaciones lamentables donde los han dejado heridos y para ellos es bien difícil volver a creer en otra persona que empiezan a conocerse y se le vuelven los recuerdos. Y sí, lo que te menciono, o sea, el hecho de haber vivido una experiencia de ese tipo ya te creó una inseguridad que posteriormente, cuando vos querrás abrirte a una nueva relación, probablemente vuelva a existir. Entonces, pero hay formas de erradicarlas, hay formas de manejarlas, de poder eliminarlas totalmente, y para eso está la terapia, ¿verdad? Entonces, ¿qué te dicen de dónde viene esa inseguridad? ¿Cómo puedes eliminar, cómo puedes manejar esa inseguridad? Pero sí es importante, pienso, entender que si se da ese tipo de situaciones, hay que saber verlas desde el inicio, hay que manejarlas y hay que poder verlas desde el inicio, ¿verdad? Porque si estás en una situación como esa, donde el teléfono no se le despega a tu pareja, vos ves que habla con otra gente probablemente, y hay una inseguridad. Por eso, amigo, esa relación tiene fecha de término, ¿verdad? Entonces es mejor irse antes para no llegar a un punto en el que vas a quedar mal. O sea, es decir, mejor salvate a vos o decidí salvarte a vos mismo antes de salvar una relación. Y ahí es donde tenés que pensar primero en vos y no en la otra persona, porque normalmente las personas piensan en el bienestar de la otra persona o incluso en el mismo qué dirán, porque si vos tenés una relación de 8, 9 años y que de la nada miren que ya no estás con esa persona, sabes que te viene una gran avalancha de cosas. La presión social, que van a decir, pucha, este estuvo tanto tiempo con esta persona y ahora salió esto, a saber cuánto tiempo le estuvo. O sea, son cosas que al final la gente no le da de comer. O incluso exacto, y la misma presión social hacen de que no puedas intentarlo con otras personas porque están ahí esperando a ver en qué momento vos llegas y conoces a esa persona. O a lo mejor están esperando en qué momento vos vas a volver al mismo ciclo en el que terminaste con esa persona y vas a volver con otra. O sea, sí, sería como repetir, ¿verdad? Un comportamiento. Pero pienso que lo importante de ese tipo de acciones, de situaciones, es que hay que aprender, ¿verdad? Todo lo que nos pasa en nuestra vida, yo soy de los que todo lo que te pasa es para que aprendas, bueno o malo. Y hay que saber uno sacar, ¿verdad?, lo bueno de las cosas que te pasan. Entonces,
Es importante en este caso ver ese tipo de comportamientos y que a la primera que vos ves que se repite este tipo de comportamiento, amigo, mejor hablarlo y si no se soluciona hablando, entonces irse. Y ojo, que eso no aplica solamente en el noviazgo, sino también en las relaciones ya donde están casados las personas, porque imagínate una pareja recién casada de que esté pidiendo, solo porque están casados, estén pidiendo la contraseña, siento que es aún peor porque, o sea, es un compromiso, pero cuando influyen las redes sociales creo que ya va perjudicando aún más por esa razón, porque ya tienen una responsabilidad más grande, ya tienen un hogar, entre otras circunstancias. Hijos a veces, o sea, sí, es bien complicado, pero debe existir un compromiso, pues. Debe existir el compromiso de ambos, ¿verdad? O sea, si vos decís, mira, a mí no me gusta, por ejemplo, que hables con tantas personas o que tanto... elimina eso. Sí, porque es violencia también, que te Sí, restrinjan a poder hablar con exactamente. otra cantidad de personas o que te restrinjan a hablar con X persona solo porque no le gusta a esa persona. Exactamente, o sea, la mujer, tanto la mujer como el hombre son libres, ¿verdad? En muchas cosas, somos libres en muchas cosas, pero siempre y cuando el momento que decidimos estar en una relación es porque debe haber respeto, porque va a haber compromiso y te vas a comprometer a respetar, ¿verdad? Muchas personas te pueden escribir, te pueden decir cosas, pero si tu compromiso está por aquella persona con la que vos querés estar, entonces todo lo demás va a ser insignificante o no va a valer nada, pues. Entonces el compromiso siento yo que es muy importante, que es muy importante, que debe existir. La lealtad también debe ser muy importante y la fidelidad. Guan.